Mi abuelo no es el tipo de hombre que se comunica muy bien. En realidad, apenas se molesta en hablar, a menos que sea un gruñido de satisfacción dirigido a un trozo de chuleta de cerdo o un empujón para cambiar el canal de la televisión y poner el golf. Mi madre dice que es simplemente selectivo con sus palabras. Yo prefiero llamarlo por lo que es, un imbécil. Siempre ha sido así. Incluso cuando yo era un adorable niño pequeño que se tambaleaba por su sala de estar, apenas me reconocía. Se sentaba en su lujoso sillón y leía el periódico, ignorando mis gritos de alegría mientras practicaba mi recital de baile frente a él. Papi, papi, mira. Gritaba en su dirección. Él se limitaba a colocar el periódico más arriba en su regazo para ocultarme de la vista. Siempre fue mi abuela quien me ofreció todo tipo de consuelo relacionado con los abuelos. Me adoró durante toda mi infancia. Me pellizcaba las mejillas, me horneaba galletas y me arrullaba cada vez que hacía un sonido o lograba algo. Por eso, cuando ella falleció la primavera pasada, me sentí muy triste. Al parecer, también lo estaba mi abuelo. Fue entonces cuando a mi madre se le ocurrió la idea de una extravagancia de unión entre abuelo y nieta. Me envió a vivir con él durante 2 semanas durante las vacaciones de verano mientras ella se iba de luna de miel con su nuevo marido. Aunque tengo 15 años y soy perfectamente capaz de quedarme sola durante 2 semanas, mi madre no pudo resistir la oportunidad de poner en marcha el afecto paternal que debería haber tenido lugar el día que salí del útero. Teddy Bear Class, cariño, dijo con seriedad mientras prácticamente me echaba del auto en movimiento. Ni siquiera habla. Grité frustrada. Sí, lo hace, dijo mi madre poniendo los ojos en blanco. Solo tienes que escuchar. La primera semana y media transcurrió más o menos como yo esperaba. Nos ignoramos en un silencio brusco y comimos por separado. Él frente al televisor y yo en el dormitorio de invitados. No fue hasta la última noche de mi visita que me levanté en mitad de la noche para orinar y me encontré con una luz que brillaba en su dormitorio. Curiosa, miré hacia afuera desde la esquina. Mi abuelo estaba sentado en su sillón, con un vaso de whisky en la mano y los ojos hinchados por las lágrimas. Su mirada estaba fija en el respiradero junto a su cama. Ojalá todavía estuvieras aquí, susurró. Apenas pude oírlo por encima del tintineo del hielo en el vaso. ¿Te gustaría que estuviera aquí? Pregunté con ligereza, dando un paso adelante. Él me miró y me hizo un gesto para que me sentara en el borde de la cama. Me equilibré en el borde y lo miré nerviosamente. No creo que nunca nos hayamos sentado tan cerca el uno del otro. Sin decir palabra, me entregó el vaso de whisky. Bebí un sorbo y dejé que el líquido me mordiera la lengua, provocándome escalofríos en la columna. Se lo devolví. Creo que es hora de que sepas sobre mi hermana, murmuró. Esta es su historia, en sus palabras. Más, sé que no tienes una opinión muy buena de mí. Yo tampoco tengo una opinión muy buena de mí. Sinceramente, hay muchas cosas que cambiaría si pudiera. Eres joven, pero algún día lo entenderás. Mis padres y yo vivimos aquí desde que era pequeño. En aquel entonces, después de la guerra, este lugar era como un castillo. Me encantaba vivir aquí. En realidad, esta era mi habitación, lo creas o no. Y para un niño de 8 años, era mi reino. Yo solía fingir que mi madre y mi padre eran el rey y la reina y que yo era un príncipe. Gobernaba a mis animales de peluche como si fueran súbditos. Mis padres lo alentaban, pensaban que era gracioso. Mi madre era ama de casa. En aquel entonces, la mayoría de las mujeres lo era. Así que ella siempre estaba cerca para cocinar, limpiar y jugar a mis juegos infantiles conmigo. Mi padre era diferente. Estaba atento cuando estaba en casa, pero rara vez estaba en casa. Verás, era un predicador. Era un hombre de fe. Cuando eres joven, confías en tus padres. Les crees la palabra que dan, crees lo que dicen y no tienes motivos para pensar en otra cosa. Así que cuando me dijeron que fuera a la iglesia 3 veces por semana, lo hice obedientemente. Era divertido ser el hijo del predicador. Mi madre y yo siempre parecíamos bañados por un resplandor celestial donde quiera que íbamos. La gente nos conocía como la familia perfecta, una familia de fe, de Dios y de virtud. Mi padre era conocido como un hombre de Dios, alguien en quien la comunidad debía confiar. Así que cuando mi padre me dijo que ignorara los ruidos que venían del ático, lo hice. Noté los ruidos por primera vez el día que nos mudamos. Estaba durmiendo cuando escuché un grito apagado que provenía del respiradero. El grito se silenció de inmediato con un ruido sordo. Me volví a dormir al instante. Durante las siguientes semanas, oía ocasionalmente el piqueteo de pasos o el ruido sordo fuera de ritmo en mitad de la noche. Mi padre me dijo que teníamos ratas. Aprendí a acostumbrarme a los estallidos aleatorios de ruido, como hacen los niños. Una noche, mientras jugaba en mi habitación, en lugar de dormir, sostuve mi espada falsa frente a mis animales de peluche y pretendí convertirme en un caballero. Les estaba pidiendo que se inclinaran ante mí cuando lo escuché. Hola. La voz era un eco apagado que apenas llegaba a mis oídos.
Era la voz de una niña. Creo que por eso le presté tanta atención. No me permitían tener niñas en la casa. ¿Hay alguien ahí? La voz volvió a resonar. En ese momento me di cuenta de que provenía del respiradero que había junto a mi cama. Rápidamente me acerqué a él, dejando que mi espada falsa cayera al suelo. ¿Quién está ahí? Pregunté con la voz más valiente que tenía. Soy Polly. Vivo en el ático. En ese momento me di cuenta de lo infantil que sonaba la voz, de lo tensa que estaba. Incliné la cabeza para acercarla a la ventilación. ¿Eres mi hermano? Preguntó la voz. No estoy segura. ¿Eres mi hermana? Repliqué. No lo sé. Papá dice que tengo un hermano, pero no me deja verlo. ¿Por qué no? Papá dice algo malo sobre mí. ¿Está ahí? No puedo pensar muy bien. ¿Oh, quién es tu padre? Pregunté. Michael Larson, ese es mi padre. Grité emocionada. Eso significa que debes ser mi hermana si tenemos el mismo padre. ¿Así es como funciona? Creo que sí, aunque supongo que no lo sé realmente. Yo tampoco lo sé. Nos quedamos en silencio durante un rato. ¿Por qué vives en el ático? Pregunté finalmente, con la pregunta ardiendo en mi paladar. Papá dice que no puedo irme porque no me agradan los demás. Entonces, ¿nunca has salido? No lo creo, dijo Polly nerviosa. No está permitido hablar de ello. Oh, me senté en la cama, perpleja. Me voy a la cama, dije, vacilante, mirando al respiradero. Está bien, respondió Polly. Su voz se quebró y por un momento pensé que iba a llorar. Pero volveré. Dije con urgencia, tratando de calmarla. ¿Pasa? Por supuesto que soy tu hermano, le aseguré. Y yo tu hermana. A la mañana siguiente me desperté emocionada. No solo era sábado, sino que tenía una hermana. Bajé las escaleras de los N2, ansiosa por desayunar. Como todos los sábados, mi madre nos había preparado un desayuno completo. Después de que mi padre nos dirigiera en nuestra oración matutina, me zampé los humeantes panqueques y salchichas que había en mi plato. Vaya, campeón. Se rió mi padre mientras me veía meterme la comida a la boca. ¿A qué viene tanta prisa? Quiero terminar rápido para poder ir a jugar con mi hermana, expliqué mientras mordía una tostada. La cara de mi madre se puso gris como si acabara de ver un fantasma. Mi padre apretó la mandíbula y, con mucho cuidado, dejó el tenedor y el cuchillo sobre la mesa. No emitieron ningún sonido. MJ, dijo con un tono de voz que no pudo ocultar. No tienes ninguna hermana. Levanté la vista del plato, confundida. Sí, lo sé, ella vive. Basta, rugió mi padre, golpeando la mesa con el puño. Mi madre ahora miraba sus manos cuidadosamente entrelazadas sobre su regazo. Vi una pequeña lágrima caer sobre su plato. ¿No ves que estás enfadando a tu madre con tus mentiras? Siseó. Pero no soy. Ve a tu habitación ahora mismo, MJ, le exigió. Y si vuelves a intentar mentirnos, te prometo que nunca podrás salir de tu habitación. Empujé mi silla hacia atrás y corrí de la mesa, con lágrimas calientes y sucias deslizándose por mi rostro. Me tiré sobre mi cama y lloré por la injusticia de todo. Después de unos minutos, la escuché. ¿Estás bien? Preguntó Polly. La ira se encendió en mi pecho. No, escupí con amargura. Me metí en problemas y es todo culpa tuya. ¿Qué pasó? Podía escuchar su preocupación, pero no me importó. Le dije a mi papá que tenía una hermana y me gritó y me castigó. Dije entre sollozos. ¿Le dijiste a papá que hablamos? Dijo con voz asustada. Un poco. No deberías haber hecho eso, escuché su voz temblorosa. Voy a tener un problema serio. Él me mató. Sí, bueno, te lo mereces. Grité hacia el respiradero. Me arruinaste el día. Estaba bien antes de conocerte. Ahora podía oír a Polly llorando a través del respiradero. Pensé que sus sollozos ahogados me harían sentir mejor, pero solo me hicieron sentir peor. La culpa burbujeaba en mi estómago. Puse una almohada sobre mi cabeza para ahogar su llanto. Debía haberme quedado dormida porque cuando me desperté la almohada estaba en el suelo y pude escuchar a Polly de nuevo. Pero esta vez, no estaba sola. No, gimió ella. ¿Cómo encontraste una manera de hablar con él? Le susurró una voz. Me incorporé de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Conocía esa voz. No, seré buena. Seré buena, gritó Polly. Oí un golpe y a Polly gritar. Acerqué mi oído a la rejilla de ventilación. No hablo con nadie. Estás mintiendo, gritó la voz de mi padre. No, estoy bien. No miento. Oí otro golpe y ahora Polly estaba llorando a gritos. Me estremecí al escuchar lo que estaba sucediendo por encima de mi cabeza. Será mejor que seas mi niña buena, respondió mi padre. Ya sabes lo que pasa cuando eres una niña mala. Por favor, no.
Estoy bien, estoy muy bien, quítate la ropa. No, no miento. La voz de Polly fue interrumpida por otra bofetada. La oí gritar y tuve que taparme la boca con las manos para no hacerlo yo tampoco. ¿Ya me has oído?, me desafió mi padre. Quítate la ropa. Salí corriendo de mi habitación y bajé corriendo las escaleras. Una parte de mí esperaba ver a mi padre sentado en la sala de estar cuando doblara la esquina. Recé, le rogué a Dios que pudiera ver a mi padre sentado en su sillón favorito. Recé para que solo estuviera imaginando cosas, para que mi creatividad me hubiera vencido. Pero cuando entré en la sala de estar, solo vi a mi madre, sentada rígidamente en el sofá mientras tejía. Mamá, dije. Todavía me caían lágrimas de la cara. Mamá, ¿dónde está papá? Estaba temblando. Ella me miró con una sonrisa triste. Está rezando, cariño. ¿Estás diciendo la verdad? Claro, cariño, dijo. Pero sus ojos me decían algo diferente. Vamos a escuchar algo en la radio. Tu programa favorito debería empezar pronto. Me senté a su lado y encendió la radio. Tarareaba mientras continuaba tejiendo, con la boca apretada y firme. Sostenía las agujas con tanta fuerza que las yemas de sus dedos se estaban poniendo blancas. Amo a tu padre, dijo. Lo sé, madre, lo sé. El cuchillo de mi padre cortó el filete como si estuviera cortando mantequilla. La carne sangraba ligeramente, tal como a él le gustaba. ¿Ya terminaste de mentir, MJ? Preguntó sin levantar la vista de su plato. Sí, señor, lo soy, respondí. Dejé que mi imaginación me venciera. Me sonrió y apuntó con su cuchillo hacia mi madre. ¿Y qué tienes que decirle a la mujer que te dio a luz? Mi cara se puso roja. Lo siento, mamá. Bueno, muchacho, dijo mientras seguía comiendo, creo que ya aprendiste la lección. Hice. La conversación durante la cena se centró en la recaudación de fondos de la iglesia que se llevaría a cabo el próximo fin de semana. Mi madre prometió que haría su famosa tarta de nueces y mi padre habló sobre quiénes del estudio bíblico asistirían. Después de la cena, me disculpé y fui a mi dormitorio. Polly. Susurré en el respiradero. Oí una serie de sollozos, como si estuviera llorando. La culpa me hervía en el pecho. Polly, lo siento, murmuré. ¿Puedes perdonarme? Supongo, respondió Polly. ¿Estás bien? No. Miré alrededor de mi habitación por un segundo. Bueno, siempre que estoy triste me gusta jugar un juego, le expliqué mientras recogía mi espada de juguete. ¿Quieres jugar conmigo? De acuerdo. Está bien, yo seré el príncipe y tú puedes ser la princesa. Y ambos tenemos reinos que podemos gobernar. El tuyo puede ser el ático y el mío puede ser mi dormitorio. ¿Te parece divertido? La oí sollozar. ¿Seré una princesa? Por supuesto. Le aseguré. Puedes ser lo que quieras ser. Y así empezó todo, con un juego. Esperábamos a que mi padre se fuera a dormir todas las noches y entonces le dábamos nuestro código secreto. Yo golpeaba el interior del respiradero 2 veces y, si ella podía hablar, ella también lo golpeaba. Entonces sabíamos que era seguro jugar. Algunas noches gobernábamos nuestros reinos mientras que otras noches yo le leía historias de uno de mis libros. Algunas noches, simplemente hablábamos. Era agradable tenerla cerca. Me acostumbré a nuestra rutina. Pero, como todas las rutinas, a veces se rompen. A veces, golpeaba el respiradero y no oía nada más que unos extraños gemidos y algún que otro golpe sordo. Cuando bajaba las escaleras, siempre veía a mi madre tejiendo en silencio en la sala de estar, con los nudillos blancos. A mi padre no se lo veía por ningún lado. Así fue como supe que estaba en el ático con Polly. A Polly no le gustaba hablar mucho después de esas ocasiones. ¿Cómo está el ambiente?, preguntó Polly una noche. Yo estaba tumbada boca arriba, con la cabeza vuelta hacia el respiradero. Me quedé pensando un momento. Es grande, supongo, dije sin convicción. Pero ahora hace frío porque ya casi es Navidad. Hay mucha nieve. ¿Cómo es la nieve? ¿Nunca has visto la nieve? No. Bueno, dije. ¿Por qué no te lo muestro? Polly hizo una pausa. Nunca salgo del ático. Me senté en la cama. ¿Qué tal si te vas solo una vez? Puedo ir a buscarte. Puedo llevarte afuera para que puedas ver la nieve y luego puedo llevarte de regreso. Papá no tendrá por qué enterarse. ¿Cómo, como un secreto?, preguntó Polly. Podía oír su entusiasmo gritar. Afuera. Afuera. Gritó, olvidándose de los tonos bajos que normalmente usábamos. Me rí. Sí, hagámoslo. Grité mientras me dejaba llevar por la emoción. ¿Cuándo? Gritó Polly. ¿Podemos ir ahora mismo? ¿Con quién estás hablando?, interrumpió mi padre. Mi cara se puso roja como un tomate mientras me giraba desde el respiradero para mirarlo. Me había pillado. No, nadie, murmuré débilmente. Solo estoy jugando.
Los ojos de mi padre se dirigieron hacia donde estaban mis animales de peluche, empujados hacia un rincón, olvidados y abandonados. ¿Con quién? Me desafió. Nadie, señor. Solo yo. Su rostro se volvió de piedra y asintió bruscamente hacia mí. Continúa, entonces. Solo trata de mantener la calma. Y salió por la puerta. Casi me cago de alivio al saber que me había creído. Esperé unos minutos antes de volver a hablar. Esperemos hasta que se vaya a dormir, entonces podré llevarte. Susurré. Pero no obtuve respuesta. Polly. Pregunté después de unos minutos más. Polly, ¿todavía quiere salir? No, respondió la voz de mi padre. No lo hace. Me tapé la boca con las manos y me levanté de un salto de la cama. MJ, respondió Polly débilmente. Ayuda. Pero me quedé paralizada. No me moví cuando oí un ruido sordo tras otro. No me moví cuando Polly gimió llamando a su hermano. No me moví cuando oí a mi padre darle una bofetada. Y tampoco me moví cuando el ático se volvió tan silencioso como la nieve de afuera. Me quedé allí, en medio de mi habitación, con las manos apretadas en puños a los costados. Me quedé allí mientras oía a mi padre salir del ático, con pasos vacilantes y pesados. Me quedé allí mientras veía la luz del porche parpadear y cobrar vida fuera de la ventana. Y me quedé allí mientras observaba a mi padre cavar y cavar toda la noche. Por la mañana había un trozo de tierra elevado debajo del arce que no estaba cubierto de nieve como el resto del patio trasero. ¿Y el respiradero? El respiradero estaba en silencio. Mi abuelo dejó el vaso y miró hacia el respiradero. La habitación parecía más pesada ahora. ¿Se llamaba Polly? Pregunté. Él asintió. Como tú, dijo sonriendo débilmente. Cuando naciste le pedí a tu madre que te llamara Polly. Ella sabe por qué. Ella sabe que yo tenía una hermana. No saben mucho más. Me quedé en silencio por un segundo. ¿Qué hiciste después de que sucedió? Mi abuelo bajó la mirada hacia su bebida. Nada. Justo lo que hice cuando sucedió. ¿Qué le pasaba? Pregunté lentamente. ¿Por qué tu padre la mantuvo encerrada? Guardó silencio un momento antes de tomar un trago de su bebida. Creo que tenía síndrome de Down. Y creo que mi padre se avergonzaba de eso. Suspiró. Abuelo, estoy tan... No lo hagas, me interrumpió. No es necesario. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos, escuchando el suave zumbido del respiradero. Polly habría sido una princesa estupenda, susurré. Sonrió y por un segundo juré que vi un destello de lo que había sido cuando tenía 8 años. Sí, asintió. Lo habría hecho.